Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Productividad Dinámica, el podcast donde hablamos de productividad, de tendencias, hablamos de rendimiento, de eficacia, eficiencia, riesgo, liderazgo y muchas otras cosas interesantes. Domingo 4 de mayo, son directo las 13:10 acá en Chile, en Santiago de Chile. Bueno, y estamos saliendo en vivo para poder conversar acerca de esta temática que está presente y que cada vez se está volviendo una tendencia ahí vertiginosa que tiene que ver con la inteligencia artificial y la productividad. Bueno, en las últimas semanas hemos visto cómo han ido apareciendo nuevos modelos de inteligencia artificial, nuevas aplicaciones. Esto, como dicen por ahí, se está descontrolando, la verdad. Y muchos clientes, bueno, nos han estado consultando cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para poder mejorar nuestros procesos, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa en este podcast. Bueno, productividad dinámica, recuerden que es la diferencia entre la productividad tradicional, que se enfoca mucho en la priorización, en la ejecución y el cumplimiento, y también en el enfoque en recursos. La productividad dinámica es una nueva mirada de la productividad que nos invita a agregar valor a nuestras vidas, generar capacidad disponible y desarrollar estrategias de productividad que nos permitan no trabajar con más esfuerzo, sino que trabajar de manera más inteligente. Es ahí donde, bueno, aparece la inteligencia artificial como una tremenda ayuda. La verdad que a mí me sorprendió hace un par de años atrás, cuando empezamos recién a usarla así como con hartos resquemores. Yo tenía miedo de que tomara el control, porque siempre lo que hemos escuchado nosotros relacionado con la inteligencia artificial viene de las películas. Entonces pensábamos, ¿cierto?, en este como futuro apocalíptico donde Skynet se apodera del control de la humanidad e inicia esta guerra. Entonces, cuando recién salió la IA, había mucha información que asustaba y que estaba relacionado a esa información, a ese foco, ¿cierto? Como a ese futuro fatalista. Bueno, comenzamos, como nosotros estamos inmersos en el mundo de la productividad, hace 2 años empezamos de a poquito ahí a utilizar lo que iba saliendo, las primeras versiones de ChatGPT. Utilizamos algunos modelos que nos ayudaban a procesar información, datos, también a la generación de contenido para redes sociales, algunas automatizaciones digamos, bien arcaicas, ¿eh? O sea, si nosotros observamos hacia atrás todo lo que ha avanzado, estas automatizaciones estaban más asociadas a modelos, digamos, a programaciones, a programas tradicionales, que al uso de la inteligencia artificial. Pensando, bueno, que la IA hoy en día aprende por sí sola. Hay hartas cosas que nosotros tenemos que entender de cómo funciona, porque la verdad va a llegar un momento que se va a volver tan complejo, y ha ocurrido en las últimas tendencias, por ejemplo, donde la inteligencia artificial ha procesado datos que los humanos podrían haber demorado semanas, y la IA lo está haciendo en unas cuantas horas o en un par de días. O sea, imagínense la cantidad de capacidad que tiene para poder ayudarnos a resolver los problemas que nosotros tenemos hoy en día como sociedad, ya sea lo que hablamos en los otros podcasts o en los otros programas que están asociados al Smart City, a la planificación económica, planificación política. Hay un montón de aplicaciones que podríamos entregarle a la inteligencia artificial, que nos podría ayudar no a resolver los problemas, pero sí a poder tener mayor información disponible para tomar mejores decisiones, porque la productividad dinámica también tiene que ver con eso. O sea, las personas hoy en día estamos en una carrera, ¿cierto? Que no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Tenemos que generar resultados, tenemos que buscar el bienestar, tenemos que trabajar por nuestra salud mental. Entonces, al final, mientras más información, mayor desconexión y también mayor posibilidades de que cometamos errores. Entonces, la inteligencia artificial nos acompaña en ese proceso para poder, como hemos estado diciendo en los últimos eventos que hemos estado realizando, las charlas y los talleres, nos ayuda a lidiar con las actividades del hemisferio izquierdo. Y recordemos que entre un 60 y un 70, la verdad es que entre un 60 y un 80, dependiendo del tipo de trabajo, entre un 60 y 80% de actividades que nosotros realizamos día a día están más asociadas al hemisferio izquierdo, que tienen que ver más con el razonamiento lógico y también a la estructura. Por lo tanto, podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial.
¿ya? Eso significa también que no necesariamente, porque también aquí está el otro temor, la IA nos va a reemplazar, que se está escuchando bastante. Pero no es que te vaya a reemplazar la IA. Si tú no te involucras, si tú no te informas, si tú no aprendes, lo más seguro es que te va a reemplazar una persona que sí sabe utilizar la IA a su favor. Y yo creo que eso es lo que va a empezar a ocurrir, que es el equivalente a lo que pasó cuando recién se empezaron a masificar el uso de computadores y las redes computacionales en los trabajos. ¿Se acuerdan? Yo venía llegando, yo aparecí en esa etapa, por lo menos acá en Chile. Esto se empezó a generar en los años 90. Yo soy del año 96, cuando salí del colegio siempre nos decían, hay que aprender a usar el computador, va a ser el futuro. Ya no se van a usar, por ejemplo, las máquinas de escribir, las personas que eran expertas en esta dactilografía, ¿cierto? Que podían generar estos textos. Mi mamá, específicamente, es secretaria administrativa, entonces ella podía escribir con la máquina de escribir con los ojos cerrados. Me acuerdo que había mucha sofisticación respecto al tema. ¿Y qué pasó? Bueno, aparecieron los computadores, los procesadores de texto. Entonces me acuerdo que mi mamá, cuando tenía que hacer copias, colocaba las hojas y colocaba calcos. Entonces, si tenía que sacar varias copias de un documento, ponía los calcos y sacaba estas varias impresiones, entre comillas, que eran las copias del documento principal. Pero cuando aparece el computador, se empieza a simplificar la vida, tanto desde el punto de vista de procesamiento de información, generación de información, y estamos en un momento similar. O sea, podemos decir, cuando aparece el computador, se generó un cambio en la sociedad, empezamos a ir a otra velocidad, y de hecho se nota mucho en la cantidad de información que se empieza a generar. Y otro punto importante, otro hito que se marca, tiene que ver con la aparición de la Internet, pero no desde el punto de vista de la generación, porque algunos me dicen, oye, la Internet se empezó a desarrollar en los años 70. Yo me refiero al punto donde ya se masificó la Internet, donde todo el mundo trabajaba en función, cuando todo el mundo, sí, ahí, mira, aquí tenemos un mensaje, César, justamente. Un saludo, César. Justamente, cuando aparece el computador, después aparece el Internet, todas las empresas, ¿cierto? Empieza esta carrera también en tener que tener el posicionamiento .com, ¿cierto? Si no eras .com, no existías. Se decía que las empresas que no estuvieran presencia en línea iban a desaparecer, y en cierta medida yo podría decir que actualmente así es. O sea, porque todo se maneja a través de las conexiones digitales. Si tú quieres crecer, por ejemplo, y escalar un negocio, tienes que tener presencia digital. Y ahora aparece esta revolución de la inteligencia artificial, y nosotros ya no hablamos de transformación digital, hablamos de transformación IA, transformación. Cómo nosotros podemos aprovechar todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial para, en este caso, bueno, lo que hablamos nosotros, mejorar la productividad. Así que, haciendo ese pequeño recuento, la verdad es que yo me pongo a pensar y digo, oh, wow, cómo ha avanzado la humanidad en los últimos 25 años, desde los años 2000, o sea, porque más o menos esa es la época. Yo llegué me acuerdo que, como soy ingeniero mecánico, bueno, yo trabajaba haciendo planos, y en mi primera etapa laboral, cuando estaba un año antes de salir de la universidad, 2 años antes de salir de la universidad, entré a trabajar a hacer planos. Entonces me preguntaron, ¿sabe usar AutoCAD 14? Y yo dije, no tengo idea. Ya, mientras aprendes a usar AutoCAD 14, a dibujar al tablero. Y como sabía dibujar en el tablero, ahí me defendía. Ya después, de a poco, la empresa donde yo estaba empezó a abandonar el dibujo de tableros, porque ya todo estaba en AutoCAD 14, así que se ploteaban los planos. Y a mí me pasaron, como todavía no aprendía bien, porque no tenía computador. Esa es una de las cosas complejas. Mi computador era muy lento, el que tenía. Entonces me dijeron, ya, ahora tú vas a revisar planos. Entonces yo revisaba los planos para que los señores que sabían dibujar en AutoCAD 14 hicieran las correcciones respectivas. Entonces fui revisor de planos, corregí planos de obras civiles y también planos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y de maquinaria para maestranza. Bueno, ¿qué pasó? Yo le pedí a mi mamá, nuevamente mi mamá es muy importante en mi vida, y le dije si podía ayudarme a comprar un computador.
y ahí aprendí AutoCAD 14, pero se dio la transición que estábamos abandonando el AutoCAD 14, ya estábamos en el año 2004 y aparecen las primeras licencias, así como masivas, de AutoCAD 2000. Y vino la revolución, la verdad que oye, pasé de, no sé, a mí me cambió la vida el hecho de pasar del plano, ¿cierto? De lo manual a usar el AutoCAD a ese nivel. Bueno, después ha ido evolucionando, ¿cierto? Aparece el Mechanical, que es una versión de Autodesk, después viene el Inventor, aparecen los software. O sea, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque esos mismos software ahora están integrando inteligencia artificial para proceso de información. Entonces, también sirve para hacer copias, ¿cierto? De algunos elementos y también para hacer una verificación previa de los layers. Quedé pero impresionado cómo está avanzando la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial para esa aplicación, ¿ya? Que, por ejemplo, los que han trabajado en el mundo de ingeniería y han hecho simulaciones, cada vez, bueno, hemos visto la evolución, ¿cierto? Cómo estos motores de procesamiento de datos cada vez están más rápidos. O sea, simulaciones que antes se demoraban una eternidad, ahora es un solo, así como de un momento a otro te entregan los resultados. Bueno, aquí el propósito de este episodio del podcast también es contarles un poco de información que tiene que ver con la base de la inteligencia artificial. Y vamos a ver en una primera instancia, vamos a revisar para qué me sirve la IA, porque básicamente en estas últimas semanas, como yo hace 2 años que vengo transmitiendo del uso de la IA y empezamos a probar, por ejemplo, la integración de la reportabilidad en nuestros procesos de consultoría y también de coaching con la IA, empezamos a recopilar la información de las reuniones y aquí, importante, siempre desde una mirada ética, ¿ya? O sea, aquí es donde nosotros cada vez que entramos a una reunión y recopilamos datos, le avisamos a la persona, oye, tenemos una inteligencia artificial que está recopilando datos para que, es como el, es la información previa, ¿cierto? El, el derecho a saber, el derecho a saber de esta información. Entonces, así el cliente está claro que la inteligencia artificial está recopilando la información. Todo tiene que ver con nuestros acuerdos de confidencialidad y privacidad. Entonces, nos aseguramos de que esos datos siempre se trabajen y se manejen de la mejor manera posible, ¿ya? Eso es algo que tengo que avisar aquí como un disclaimer, ¿cierto? General. Porque la gente tiene miedo, hemos observado que tiene miedo con los datos. Hay, si hiciéramos un ranking así, ¿cuáles son los temores más relacionados con la inteligencia artificial? De todo lo que nosotros nos preguntan, siempre nos preguntan el uso de datos, el manejo de los datos sensibles de la empresa, el manejo de los datos sensibles de las personas. Entonces, eso es como un punto a tener en consideración, o sea, siempre tener esa claridad. Entonces, ellos siempre nos preguntaban, justamente como les decía que estábamos investigando, eh, ¿qué, podemos, ¿qué podemos hacer con la IA? O sea, más allá de escribirle, porque yo diría que el gran porcentaje de las personas hoy en día que usan la inteligencia artificial de forma gratuita, porque todavía no tanto pagada, y hay varios que lo usan pagada, pero no les sacan el potencial que tienen. Y sobre todo, bueno, hoy en día que están saliendo modelos, distintos modelos, ¿cierto? Aparece por un lado, tenemos los básicos, vamos a los básicos. Tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos Copilot, tenemos DeepSeek, tenemos Claude, tenemos Manus, y ahí aparecen otros, porque ya después aparecen las inteligencias. Tenemos Perplexity, que es una inteligencia artificial que conocí hace un par de meses atrás. Después tenemos todo lo que son modelos ya específicos, generación de imagen, generación de video, generación de reportes, análisis de datos. Tenemos los integradores, cuando ya pasamos de lo que sería la inteligencia artificial como asistencia, ya nos vamos a los famosos agentes de inteligencia artificial. Y aquí aparecen los software que están asociados, los más importantes voy a nombrar, Zapier, Make y también N8N, que nos ayudan con la integración a través de las API, ¿cierto? De cómo usar la inteligencia artificial para optimizar los procesos. Así que hay harta información disponible. Por eso los clientes nos preguntan, ya, pero ¿para qué sirve la IA? O sea, ¿cómo yo podría mejorar la productividad? O sea, sé que es posible. Lo mismo, así como
¿Para qué me compro un computador? Si nos vamos a la época del año, a finales de los años 90 y principios de los 2000. ¿Qué me va a permitir, por ejemplo, comprar 2 computadores para la empresa? ¿O qué me va a permitir, por ejemplo, subir mi empresa al Internet? ¿O qué me va a servir, no sé, conectarme en red? ¿O contratar un software de gestión, un ERP, que tendría que ver con la transformación digital? Bueno, ¿cómo te puede ayudar la IA? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Y aquí les traje un pequeño listado. Miren, vamos a tener, por un lado, vamos a ver algunas ventajas que tiene para empresas y para personas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, nos vamos a enfocar primero ahí. Tenemos automatización de tareas repetitivas. Como les decía, aquí yo diría que tiene un nivel un poquito más alto de complejidad. Porque por lo general, cuando nosotros recomendamos mejoras para empresas relacionadas con la IA y con la productividad, bueno, aquí es donde la tendencia es como coloquemos la IA en cualquier lado. O sea, ese yo creo que es el primer error que uno comete. Es como decir, oye, me estoy quedando atrás con este tema de la tendencia de la inteligencia artificial, entonces tenemos que automatizar de alguna manera, tenemos que buscar algunas opciones. Y aquí es donde muchas veces nosotros llegamos y nos damos cuenta que el problema de la empresa principal no es mover, en este caso, generar más datos, generar más información, sino que es un problema estructural que tiene que ver con cómo se formó esa empresa desde el punto de vista de la optimización. Entonces, muchas veces necesita un levantamiento, necesita un análisis, un diagnóstico para ver qué podríamos mejorar. Y aquí, como les decía, mi trabajo como consultor en los últimos años está orientado a la productividad dinámica. Entonces, ¿dónde podríamos sacar ventajas desde el punto de vista de la optimización del flujo de trabajo? Cómo, por ejemplo, están definidas las funciones, las descripciones de cargo, cuáles son, por ejemplo, los análisis de capacidad de tu empresa, ya que es algo que muchas veces no se ve. A veces está claro desde el punto de vista de la excelencia operativa, que tiene que ver con los equipos, pero no se conoce el rendimiento a nivel de personas. También se podría analizar qué tipo de información se está generando, qué tipo de reportes se están generando, cuántas reuniones, cuántos correos electrónicos. Bueno, hay harta información que a ti te podría ayudar a tomar decisiones. Entonces, podemos automatizar tareas repetitivas y, como les había dicho, entre un 60 y un 80% de las actividades en una empresa son candidatas a ser automatizadas. ¿Por qué? Porque están relacionadas con el hemisferio izquierdo. Si ustedes tienen reuniones, por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Si ustedes tienen muchas reuniones online, ¿ya? Que es la tónica, porque antiguamente se daban mucho las sesiones o reuniones presenciales. Pero imagínense que ustedes son una empresa prestadora de servicios para el área de minería. Ya. Y tienen sede en Santiago, los PM, algunos PM están en Santiago, hay hartas personas que están repartidas, y nuestro mandante está en Antofagasta o está en Iquique, y por lo general las reuniones de seguimiento se hacen online. Ya, entonces, hace algún tiempo le recomendé a un cliente que aplicara, ya, porque hoy en día ya está incluida en Zoom y también en Meet y también en Teams, que activara una IA que se llama Read AI, eh, y Red IA, AI, Read AI, punto AI. Ya, y esa inteligencia artificial acompaña las reuniones y te entrega información, pero así, como diría un amigo mío, filete. Así, pero te entrega resumen completo de la reunión, párrafos, cuáles son las temáticas que se conversaron en los distintos momentos de la reunión, te entrega el resumen de las tareas y los responsables de esas tareas. Y aquí viene lo fantástico, te entrega un resumen de las emociones durante la reunión. Bueno, como graba video, observa los rostros, entonces tiene un sistema integrado de face reading que ve cuándo, por ejemplo, en qué minuto de la reunión, esto nosotros ya lo hicimos algunos análisis ahí, eh, cuando hay momentos complejos, entonces cuando la emoción, por ejemplo, la energía de la reunión se pone tensa. Entonces eso es muy útil, sobre todo para equipos comerciales. ¿Por qué? Porque tú puedes leer esa data y tú puedes decir, ¿qué ocurrió en este punto que bajó la energía? O, por ejemplo, si el cliente se enojó, detecta la energía de rabia, de enojo, porque como es un face reading, puede identificar emociones básicas, las 6 emociones básicas. Entonces, en ese sentido,
también te ayuda a mejorar tus procesos, te ayuda a mejorar las estrategias, por ejemplo. Y tú podrías decir, esto es lo bueno de la inteligencia artificial, porque son datos que muchas veces se nos pasan por alto a los seres humanos. Entonces, tú podrías decir, chuta, cada vez que planteamos el tema relacionado con la intervención que teníamos que hacer en esta máquina, los clientes demostraron que una disposición negativa, así como eso quiere decir, a lo mejor no les gustó la estrategia, no les gustó la forma en que nosotros presentamos la información. Entonces, eso te ayuda a mejorar. Si no tuvieras el respaldo de la inteligencia artificial, lo más seguro es que vas a sentir que está todo normal, va a pasar el periodo, vas a perder, no sé, va a terminar tu contrato y a lo mejor no te van a llamar más. Entonces, eso es uno de los puntos principales donde nosotros podemos utilizar la IA para, en este caso, tener data disponible que nos va a ayudar a tomar decisiones. Eso a nivel empresarial. Ya, entonces, imagínense, esta empresa tenía una cantidad de reuniones gigantesca, ya, que le recomendamos y le resolvimos un gran problema. ¿Por qué? Porque las minutas, a todo esto tenían una persona que iba a las reuniones, que no daba abasto porque tenía que conectarse a todas las reuniones para tomar apuntes antes. Una vez terminada la reunión, bueno, tenía que dejar los apuntes de lado y tenía que ir a otras reuniones. Al final del día empezaba a procesar los datos para poder entregar la minuta con las responsabilidades, ¿cierto? Las acciones que estaban comprometidas, ya sean correctivas o preventivas. Bueno, ¿qué pasaba? Que estas minutas se demoraban semanas en llegar. Entonces, muchas veces la información, cuando tú llegabas a la siguiente reunión, como que ya no había nada fresco, la gente se olvidaba de lo que tenía que hacer porque dependía mucho del back office. Entonces, a la siguiente reunión eran puras disculpas y eso retrasaba todos los procesos. O sea, había muy pocas personas que tenían esta proactividad, ¿cierto? Y que llegaban con todas sus tareas al día, porque es típico, esto es algo normal que vemos en las organizaciones. Mucha reunión, mucho tiempo para planificar, poco tiempo para ejecutar. Entonces, ese también es uno de los inconvenientes que tienen las organizaciones. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial como un punto que nos podría ayudar a automatizar esas tareas repetitivas que son generar minutas, generar reportes y enviarla a los responsables para que puedas actuar. Lo otro, hacer seguimiento de estas acciones. Y eso me permitiría el segundo punto, que es mejorar la toma de decisiones, porque voy a tener más datos disponibles. De esta manera, ver las tendencias y en función de esas tendencias, yo saber qué es lo que tengo que hacer, porque finalmente la última decisión siempre va a estar en el ser humano. Bueno, tenemos asistencia, planificación y ejecución. Ahí, como les decía, planes de acción completos. O sea, hoy en día hay herramientas que te pueden generar una carta Gantt. Aquí tenemos a César. Yo empecé a utilizar ChatGPT hace 4 meses más o menos. Tengo un negocio y de verdad me ha ayudado mucho porque he sabido cómo pedirle cosas y de verdad que es una locura, justamente. Lo más importante es lo que dices, es no cegarse a ser abierto a las nuevas tecnologías. Si sabes cómo utilizarlo, si das buenas instrucciones a la IA, es mucha la ayuda que te brinda, justamente. Yo creo que ahí es donde está el problema principal, porque miren, como nosotros ya llevamos un año más o menos ayudando a nuestros clientes en esta temática, así de full, porque estuvimos investigando un año, venciendo el miedo, luego empezamos a usarla así como bien, bien, bien conscientemente y, y lo que nos dimos cuenta, justamente, el miedo al uso de los datos y nos dimos cuenta otro problema que tiene que ver con Chile. En Chile existe muy mala comprensión lectora. Entonces las personas no hacen buenos prompts. Entonces uno de los grandes inconvenientes tiene que ver con la sintaxis y también ciertos axiomas que nosotros le enseñamos a la IA, sobre todo cuando generamos los GPTs. Entonces hay que aprender, en este caso, a redactar, ¿cierto?, de buena manera para que la IA nos entregue buena información. Y ahí es donde entra nuestro conocimiento. Si tú tienes un conocimiento, no sé, X, respecto a alguna temática, finanzas, área legal, por ejemplo, temas de ingeniería, todo lo que tiene que ver con mantenimiento industrial, calidad, Lean Manufacturing, Six Sigma, te multiplicas por 10, por 20 veces. Todo ese conocimiento, tú lo direccionas. O sea, eso es lo bueno de la inteligencia artificial. Si tú tienes buena información, te va a entregar esto que sería como un tesoro. Pero si tú usas la inteligencia artificial, así como pregunto algo, enséñame algo y te entrega esa información y tú no tienes conocimiento, la verdad es que puede devolver cualquier cosa. ¿Ya? Entonces,
Muy bien, César, esa acotación de cómo a nosotros nos ayuda y cómo podemos también ampliar la mirada, ¿cierto? Saber dónde te puede aportar exactamente. Miren, vamos al siguiente punto, atención cliente 24/7, de cualquier manera, o sea, tenemos los chatbots, cada vez los chatbots se están humanizando, incluso aquí les comento un par de anécdotas. La gente reconoce cuando te habla la guía. Entonces, lo que se está haciendo es un retraso, un delay, una latencia de respuesta que se llama. Se está colocando en la programación. O sea, tú le preguntas a alguien, o sea, a una empresa o una persona, algo y le va a responder una IA que está conectada a través de un Zapier, un Make, un N8N o quizás otra plataforma. Está conectada a la API de WhatsApp y tú estás consultando y a lo mejor estás conversando con un GPT que está creado en ChatGPT o en otra plataforma. Le pones un delay, le pones una latencia de respuesta. ¿Para qué? Para que la persona no sienta que es raro, porque si tú le preguntas a alguien así como, hola, ¿cómo estás? ¿Me enviarías más información? Y ¡pum! Y aparece la respuesta automática. Al final es como, me está hablando una IA. Entonces hay personas que todavía tienen este resquemor en comunicaciones con estos chatbots digitales, chatbot de inteligencia artificial. Entonces, como le ponen la latencia de respuesta, al final la IA interactúa como si fuera un ser humano. O sea, nunca va a ser igual, pero siempre vamos a tener esta percepción, o sea, de que alguien está escribiendo y te responde. Entonces, se genera este intercambio de información. Ahora, también hace poco vi, porque pues, creo que ya estaban disponibles del año pasado, pero de manera más limitada. Están los agentes de atención al cliente 24/7 por teléfono, que te responden. O sea, hasta yo mismo, yo tengo un GPT que es como mi asistente y yo le pido información y tengo toda la información cargada de la productividad dinámica, todo lo que he estado creando en estos últimos 17 años. Y le pregunto, o sea, ¿por qué? Porque para mí es difícil procesar tanta información. Porque imagínense, 17 años, el libro Optimization, libro Filosofía, libro Procrastination, libro Coaching Blitz, libro Domina tu Día. Ahora viene otro libro que es el Etare, después viene otro que es Liderazgo centrado en productividad. Entonces, toda esa información la tengo en un GPT y ese GPT me ayuda a generar estos enlaces de todo lo que he venido creando en los últimos años. Entonces, lo mismo pasa con estos asistentes de voz, porque yo no le escribo. Yo tengo el GPT y ese GPT es activado por voz, entonces le pregunto, por ejemplo, hola GPT, ¿podrías darme información acerca de productividad dinámica que relacione la resolución de conflictos dentro de una organización que nos permita, por ejemplo, mejorar el clima laboral? Y toma toda la información que tiene cargada y me entrega una planificación o me entrega algunos tips o ideas que yo podría usar para poder presentar una propuesta relacionada con eso o preparar una masterclass o un taller, manteniendo, esto es lo interesante, manteniendo la esencia de la productividad dinámica, ¿ya? Porque ese es lo entretenido de los GPT, que serían nuestros asistentes. O sea, porque si tú le preguntas a la IA general, te va a entregar una información, pero no va a estar cargada o precargada con esta información relacionada con la productividad dinámica. Ya, eso también es interesante. Bueno, y después tenemos optimización de procesos internos, mapeo, flujo, lo que es BPM, BSM, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de los análisis, lo que nosotros vemos en Lean Manufacturing, que tiene que ver con los balanceos de línea. De verdad que es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. ¿Ya? Hay una tremenda ventaja competitiva para las organizaciones que en este minuto están perdiendo dinero en distintos rubros, minería, energía, todo lo que tiene que ver con defensa, todo lo que tiene que ver con manufactura, todo lo que tiene que ver con alimentos, todo lo que tiene que ver con servicios, lo que tiene que ver con Oreca, para lo que es inteligencia de negocios. La verdad es que es un monstruo de ayuda. Es monstruoso lo que pueden hacer. Y a nivel de personas, miren, organización del tiempo, en este caso manejar agenda, ya sea integrar la IA con Trello, con Notion, con Asana, con Todoist, con TickTick, con Canvo, con Slack y una infinidad de apps que existen. ¿Ya? Desde el punto de vista de las apps, yo creo que es lo mismo que pasa con la IA. O sea,
se está llenando de apps. Ya está, no sé, pues en funcionamiento, cada vez hay más desarrollo de herramientas. Entonces, la semana pasada hablaba con un experto que nos decía a nosotros, o sea, nos preguntó, ¿ustedes están usando la IA para los procesos de consultoría? Nosotros le dijimos que sí, por supuesto, o sea, llevamos un año fuerte trabajando con nuestros clientes a nivel de sesiones de coaching, por ejemplo, usamos la IA como respaldo, tenemos un GPT Blitz y nos dijo que bueno, porque estas próximas semanas que se vienen son cruciales. La gente que no se sume ahora, o sea, estamos como en el medio del torbellino, los que no se sumen ahora, después va a ser muy difícil identificar cuál va a ser la mejor forma, la mejor herramienta que les va a ayudar o el mejor recurso. Que justamente lo que pasó en algún minuto cuando aparecieron muchas apps de productividad y algunos clientes me dicen, oye, ¿cuál es mejor? Trello, Slack, Asana, Notion. He escuchado que Notion es muy buena. Sí, es buena, pero el gran problema es la parametrización. Entonces, como los modelos de lenguaje se están haciendo más complejos, que también vamos a ver la diferencia entre lo que sería la IA generativa versus la de razonamiento, también es información que nosotros necesitamos conocer. Entonces, este es el momento. Así que digamos un par de semanas, porque imagínense, China ya anunció que a partir de septiembre la inteligencia artificial obligatoria en todo el sistema educacional. Lo mismo que hizo Estados Unidos la semana pasada. O sea, es una tendencia. Y nosotros acá en Chile, lamentablemente, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, todavía estamos preguntándonos si es hacer trampa o no el uso de la IA. Así como, no, es que es trampa. Revisé un motor de búsqueda que detecta si usaste la inteligencia artificial y si usaste la inteligencia artificial hiciste trampa. Entonces, yo creo que deberíamos cambiar el discurso y enfocarnos en cómo nosotros podríamos empezar a aprovechar el uso de la inteligencia artificial para mejorar en todo ámbito. Y yo creo que ahí empezaríamos a avanzar. Y desde el punto de vista de la productividad personal, ya sea para las, como les decía, empresas o personas, tenemos una tremenda ventaja en este minuto. O sea, vamos a eliminar información que es necesaria para procesar con el hemisferio izquierdo para poder tomar mejores decisiones con el hemisferio derecho. Y aquí es donde entra la emoción, entra la creatividad, donde entra el pensamiento analítico, donde empezamos a ver más hacia el futuro en vez de ver lo estrictamente inmediato. Porque también ese es un problema de nuestras organizaciones. Tomamos decisiones para el momento, o sea, que son muy cortoplacistas y generamos problemas a futuro, por lo tanto no somos sustentables. Y esa es una de las grandes ayudas que nos puede entregar la inteligencia artificial y por eso estamos en esta cruzada, que es el movimiento de productividad dinámica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos integrar la tecnología de la mejor manera y podamos vencer lo que se llama la paradoja de la tecnología, lo que tiene que ver con el efecto tecnológico en el tiempo. Miren, para personas, ¿en qué nos ayuda la inteligencia artificial? Organización del tiempo, como les había dicho, agenda inteligente, recordatorios, planificación semanal optimizada, reducción de carga mental. ¿Por qué? Porque le estamos entregando estas tareas, ¿cierto? Estas labores a la IA para poder liberar el hemisferio izquierdo y de esta manera hacemos la sincronización de nuestros hemisferios cerebrales y tenemos mayor capacidad disponible para la toma de decisiones. Aceleración de aprendizaje, ya, esto también a mí me encanta mucho aprender con la IA, justamente con los GPTs que tenemos que están preparados para enseñar. Apoyo la creatividad en los procesos, por ejemplo, generar alternativas. Yo cargo información, direcciono y de esa manera me entrega combinaciones. ¿Ya? Y ahí es donde vamos a ver entre lo que sería la inteligencia artificial generativa y la de razonamiento. Y finalmente, mejora de hábitos y enfoque. ¿Ya? Y esto es algo que nosotros hemos estado trabajando fuerte en el último año. Yo tomé el libro Procrastination, que es una idea muy buena porque analizo las causas de la procrastinación. A mí me llamaba mucho la atención que siempre se hablaba que la procrastinación era un problema de regulación emocional. Y yo no me quedaba tranquilo porque era como, o sea, meditando voy a dejar de procrastinar. Ya, así estuve muchos años. Ya, pero analizando un poco más profundamente, y aquí es donde aparece la información relacionada a las neurociencias, me empecé a dar cuenta que en realidad la procrastinación no es un problema de regulación emocional, sino que es un problema de funciones cerebrales que tiene que ver con cómo nosotros estamos programados, las personas programadas.
Y aquí aparece lo que se llaman las causas profundas de la procrastinación. Como nosotros estamos programados de cierta forma, y aquí les voy a decir algunas, para ahorrar energía, para evitar el dolor y para mantener la atención, son tres causas, perdón, serían tres programas básicos que nosotros tenemos. Cuando nosotros queremos hacer algo, eso que nosotros queremos hacer o alcanzar entra en conflicto con estas programaciones básicas. Entonces, ¿hay gasto energético? Sí. ¿Es algo novedoso? No. ¿Y te genera desagrado o te activa el dolor? También. Entonces, por lo tanto, nosotros activamos el mecanismo de huida y procrastinamos, empezamos a evadir. Entonces, la regulación emocional viene después, viene este sentimiento de que, como de culpa, o aparece el miedo, por ejemplo, desagrado, o viene la activación de la corteza insular. Es un temazo que lo vamos a dejar, yo creo que para la próxima temporada, porque este es el episodio 11 de la tercera temporada. Vamos a hacer un episodio más, que sería el 12, y vamos a partir con la cuarta temporada. Ya llevamos 37 episodios, siempre hablando de productividad. Antes era productividad consciente, ahora es productividad dinámica. Y la verdad es que el tema de la procrastinación y lo que nos ha ayudado la IA para poder mejorar los hábitos y el enfoque a través de la generación de rutinas y también lo que, bueno, he creado que es el método Active, la verdad es que nos ayuda bastante. Y ahí es donde está esta ventaja. Nosotros empezamos a liberar espacio ¿para qué? Para poder vivir de mejor manera, generar resultados y alcanzar el bienestar. Ese es el propósito final de la productividad dinámica que se enfoca en las personas. Recuerden, un sistema, haciendo un breve resumen, un sistema se compone de un objetivo, de procesos, tecnología y personas. ¿Y quiénes son los que se están viendo menos beneficiados con estos avances de la tecnología, de la inteligencia artificial? Las personas. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellas. Y ahí es donde la primera responsabilidad es con nosotros mismos. Y aquí es donde yo le estoy entregando esta información para que usted, si por casualidad llegó a esta transmisión en vivo o a lo mejor llegó al podcast o también llegó a mi canal de YouTube, usted reflexione acerca de qué estoy haciendo hoy en día para poder integrar la tecnología, ¿cierto? En esta tendencia que existe y que la verdad tiene un montón de ventajas para poder tener un mejor mañana y no estar estresado, agobiado, enfermo, eh, con mi salud mental en un estado deplorable, quizás con falta de sentido porque no sé si estoy haciendo lo que realmente me gusta o si este trabajo me encanta. Bueno, eso es lo que hace la inteligencia artificial por usted. Le libera espacio, ¿para qué? Para que tengamos tiempo para pensar, para reflexionar y tomar decisiones, para ser conscientes, para generar responsabilidad. Ese es el fin último, para eso está la tecnología. El problema es que, como no tenemos tiempo, al final, no sé si han visto ese video o leído el libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Miren, si no lo han leído, léanlo. Si no han visto el video, búsquenlo en YouTube. Bueno, eso es cuando las personitas se quedan ahí reclamando, así, ¿quién se ha llevado mi queso? Se le acabó el queso, la cámara de queso es gigantesca, y se quedan pensando, ¿qué ocurrió? No me di ni cuenta, se acabó el queso. En cambio, hay otros personajes en este libro que son los ratoncitos, y los ratoncitos salen a buscar queso, o sea, cuando ya olfatean que se están quedando sin queso, toman acción, ¿ya? Y en ese sentido, esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Siempre estar atento a las tendencias y pensar cuál es mi zona de confort y qué puedo hacer para poder adaptarme. Y aquí es donde está este principio de adaptabilidad que es muy importante para nosotros como seres humanos y que ha significado que prevalezcamos a través de la historia. ¿Cómo me puedo adaptar a esta nueva tendencia de la inteligencia artificial? ¿Qué puedo hacer? Y aquí es donde viene el acompañamiento. O sea, nos pueden llamar a nosotros, así directamente. Nos puede llamar a nuestra empresa, personas efectivas, o me puede contratar a mí como su coach personal y yo le voy a enseñar cómo integrar la inteligencia artificial de la mejor manera. Y va a ahorrar tiempo y va a ahorrar dolores de cabeza. Estoy seguro de eso. Entonces, eso es esencial. O sea, si al final no tenemos tiempo para reflexionar, vamos a vivir en piloto automático, cometiendo errores y perpetuando, en este caso, el, los problemas de estrés, la falta de eficiencia, la pérdida de recursos, ¿cierto? Tanto a nivel de personas y también a nivel de empresas. Y aquí, para cerrar esta parte, recuerden, el tiempo es dinero para un sistema,
para un proceso, para una empresa. Tiempo es dinero, pero para las personas el tiempo es vida. Por lo tanto, mientras más minutos, más horas, más días usted pase agobiado, está afectando su calidad de vida. Y puede que ni siquiera sea solamente la calidad de vida actual, sino que va a ser la calidad de vida a futuro. O sea, porque hay muchas personas que por periodos de estrés, ya sea agudo o crónico, están pagando las consecuencias actualmente. Así que eso lo dejo ahí. Miren, algo interesante que tenemos que ver. Miren, lo traje. Más o menos ver cómo procesa la IA. Esto es interesante. Me acordé de un profe que tuve yo en la universidad, porque cuando yo fui jefe de mantención, procesaba muchos reportes de vibraciones mecánicas de los equipos. Ya, y cuando yo estaba en la U y el profe nos enseñaba la transformada de Laplace o la transformada rápida de Fourier para saber qué es lo que hace el equipo de medición de vibraciones, yo decía, pero ¿y para qué? Si ahora no sé, pues tenemos los equipos de medición con los transductores y entregan los espectros, ¿para qué estamos viendo esto de matemática y entendiendo? Entonces el profe decía, no, es necesario que ustedes sepan esta información para que entiendan qué hace el equipo, qué está haciendo desde el punto de vista de razonamiento, de lógica matemática, ¿cierto? Tomando datos en un espacio, ¿cierto? Y los transforma en otro espacio para que usted pueda observar y tomar decisiones. Ya, en ese minuto yo no lo veía como algo valioso, hasta que me tocó en la industria revisar y revisar. Yo sentía, yo creo que era como una IA, pero una IA lenta y manual, artesanal, porque llegaban los reportes de vibraciones y tenía que ver los datos y tenía que ver, en este caso, miren, nosotros teníamos en la ruta de vibraciones, teníamos 300 equipos y cada equipo varios puntos, estamos hablando mínimo 6 puntos de medición. O sea, imagínense la cantidad de datos que hay que mirar. Y todos los meses hacía una ruta, dos veces al mes. Cada 15 días se hacía la ruta. Y era una cantidad de datos impresionante. Entonces me llegaban los reportes y yo tenía que observar y ver los equipos que estaban de acuerdo a la norma ISO. Es como un semáforo. Los equipos que están en verde, los que están en amarillo, los que están en rojo. Los de verde ni los miraba. Miraba los amarillos y los rojos los pasábamos inmediatamente a programación de aviso para poder intervenir, para poder, no sé, en este caso, cambio de rodamiento, relleno de grasa, hacer un análisis. Por lo general eran valores globales nomás, entonces algunos equipos que eran como más críticos, los enviábamos a un análisis de envolvente para tomar mejores decisiones. Ya, ¿y qué pasaba? Que ahí entendí lo que decía el profe, porque de repente habían algunos equipos que estaban en amarillo o estaban en rojo, y yo miraba y yo decía, esto está raro, porque este equipo tiene ciertas condiciones y por lo tanto me está entregando un espectro, ¿cierto? El valor de espectro que no es acorde a lo que debería ser en los rangos. Y aquí me acordaba porque básicamente haciendo tanto ejercicio de transformada, yo creo que me automaticé, me convertí en una IA. Y ahí fue cuando yo miraba los reportes y decía, no, esto está raro, mi olfato dice que algo extraño. Y le pedía al señor que medía vibraciones que vayamos a medir para yo ver cómo estaban tomando los datos. Entonces, muchas veces esas corazonadas, y aquí es donde entra el tema de la heurística, que me encanta también, ¿no? Esa temática relacionada con la productividad, pero esa corazonada se convertía en realidad, o sea, había algún problema, una vibración parásita, un problema en este caso de, no sé, de posicionamiento del transductor, o a veces, no sé, un problema de que había soltura en algún equipo, y todo eso se daba porque a mí no me coincidían los datos, no me coincidía la transformación que se daba para ese nivel de frecuencia del equipo, ¿ya? Y bueno, y a pesar, a lo mejor le estoy dando la lata, pero es importante que nosotros sepamos, y aquí entiendo esa frase que decía el profe, es importante que nosotros entendamos qué hace la tecnología, porque si no, la tecnología te va a usar a ti. Entonces, imagínense, si yo no hubiese tenido ese olfato, lo más seguro es que habría intervenido equipos que no necesitaban ser intervenidos. Y aquí podemos ver cómo funciona, en este caso la IA, desde el punto de representación. Mire, lo que hace la IA, toma la información que nosotros les ingresamos, la transforma en vectores, y estos vectores tienen cierta magnitud, tienen una dirección y un sentido. O sea, la información que recibe la transforma en algo matemático, en algo para poder hacer comparaciones. Hace comparaciones, hace correlaciones, hace relaciones y nos entrega información de vuelta.
¿ya? Entonces ahí podemos ver una planilla, en este caso una tabla, donde están los distintos aspectos de representación, comparación, evaluación y aprendizaje. Y también puse cómo lo hacemos nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos redes neuronales que procesan emociones, ¿cierto? Y memoria, información que tiene guardada. Hace comparación por experiencias, no por vectores, no por magnitudes, ni sentido, ni dirección. Y la evaluación la hace en función de juicios subjetivos y un contexto emocional. Ya, aquí hay algo complejo de nosotros los seres humanos porque percibimos, nosotros experimentamos el mundo, aquí nos podemos meter en temas filosóficos, pero experimentamos el mundo a través de los sentidos. La IA a través del ingreso de información, a través de la data, ¿cierto? Del teclado que le entregamos estas consultas. Entonces, tiene que haber un proceso de transformación en algo que pueda entender o procesar rápido. ¿Ya? Entonces, esta tablita está aquí para que usted sepa qué hace la IA a grandes rasgos, porque este es como con mi conocimiento de ingeniero, ahí lo simplifiqué. Hay algunos informáticos que me van a decir, oye, esto es una aberración, ¿cómo lo estás simplificando tanto? Bueno, la idea es que nosotros lo mostremos de una manera sencilla para que más personas se puedan sumar. O sea, ese es mi objetivo final. Que usted diga, o sea, esto es lo que hace la IA, estoy aprendiendo, porque eso me va a motivar a poder usarla para mejorar, ya sea mejorar la empresa, mejorar los procesos, mejorar su día a día. O sea, ese es mi objetivo final, que más personas sepan acerca de la productividad dinámica y vayan aprendiendo, porque de verdad el aprendizaje lo es todo. La ignorancia nos va a llevar al abismo, al fracaso. O sea, si alguien también dijera, oye, en realidad a mí no me interesa esto de la IA, no quiero aprender, eso es igual que un sistema cerrado que no intercambia información con el entorno. Tiende a la entropía, va a tender al caos. Es el equivalente a las personas que en su momento dijeron, no, es que no quiero aprender a usar el computador porque yo estoy bien con la máquina de escribir. Lo que le pasó a mi mamá. Mi mamá no aprendió, no se actualizó y se quedó obsoleta. Bueno, se lo digo con mucho cariño a mi mamá, que siempre conversamos, pero ella es consciente de que el hecho de no aprender a usar el computador igual le generó en este caso una merma desde el punto de vista de posibilidades para poder encontrar trabajo. Y finalmente se terminó dedicando a otra cosa y es feliz. Bueno, y es algo que conversamos. Entonces, pensando ahora, usted se está volviendo obsoleto, se está quedando obsoleto, lo más seguro es que muchas personas en este minuto están quizás analizando si se embarcan en este tema de la IA. Y como les decía, nosotros los podemos ayudar, se los digo directamente. Nos pueden contactar, ya sea como empresa o como coach o como consultor, para poder enseñarles cómo aplicar la IA desde el punto de vista de la productividad, porque al final eso es lo que nos va a permitir tener capacidad disponible para poder seguir avanzando. Ese es uno de los efectos tecnológicos en el tiempo. Porque hay que tener cuidado con esto, miren, el productivity noise. El ruido productivo es cuando la empresa dice, oye, implementemos la IA, implementemos un proceso, y empiezas a tener muchos datos, pero no tienes tiempo para poder analizar los datos. Equivalencia. Imagínense, usted tiene un equipo de ventas y contrata un software de CRM. Para poder mantener el software, los vendedores tienen que ingresar información. Si usted no los capacita bien, va a generar productivity noise, es ruido productivo. O sea, los vendedores van a estar más tiempo ingresando información al software y generando data que vendiendo. O sea, ya no tenemos el enfoque de valor, sino que estamos en ejecutar y cumplir. Prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Hacer mi llamado a los clientes. Ok, pero para poder hacer los llamados tienes que cargarle el CRM, tienes que ir viendo las distintas etapas. Entonces, muchas veces eso no está equilibrado porque te entregan unos listados gigantescos de contactos y como no tiene una buena estrategia, al final puedes llamar a personas que no son potenciales prospectos, si es que no están bien depurados los datos, ¿cierto? Y bueno, ahí es donde ya vamos haciendo la relación. Y luego tienes que actualizar el CRM, ¿ya? Y si la persona no tiene, en este caso, la habilidad, ¿ya? Porque también hemos visto que hay vendedores que no se saben manejar muy bien con los CRM, tienen que ingresar, son como medios voy a ser cariñoso, medios torpes con la tecnología, porque no han recibido el acompañamiento adecuado. Entonces, se demora mucho. Y eso retrasa el sistema. Entonces, empieza a generar más trabas que beneficios.
Productivity noise es lo que se genera, por ejemplo, a nivel de cadena de suministro, cuando nosotros aceleramos un proceso que no es cuello de botella. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué vamos a contratar la empresa consultora? Para que haga el análisis. Si este es el proceso que hay que automatizar. Ok, contratan unos KUKA, mandan a comprar estos robots, ¿cierto? Estos brazos robóticos que se llaman KUKA, y los instalan. Y lo único que hacen es trasladar carga de un lado a otro más rápido, pero no están generando lo que se llama el throughput, que sería en este caso el valor, la venta, el cash. O sea, estamos moviendo inventario de un lado a otro. Por lo tanto, estamos generando productivity noise, ruido productivo. ¿Por qué? Porque vamos a generar cuello de botella en otras áreas. Entonces, eso es importante cuando ustedes implementen tecnología, ya sea IA, ya sea Lean Manufacturing, ya sea transformación digital, ya sea un WMS, ya sea un ERP o un CRM. Tener cuidado con generar más problemas con la tecnología que los beneficios que le va a generar, ¿ya? Y esto pasa mucho esto lo veo los clientes cuando dicen, oye, vamos a implementar SAP, hoy va a ser todo mejor, y después están un año en el proceso de implementación y trabajando doble, generando planillas Excel y cargando información en SAP. ¿Por qué? Porque los procesos ahí de asentamiento, de generación de las cargas de los sistemas de los maestros no es la adecuada, entonces tienen que generar ahí algunos parches posteriores. Bueno, esto lo dejo acá. Y para terminar y ir cerrando ya, les muestro la diferencia entre lo que son los modelos generativos y los modelos razonadores. Ya, aquí los que tienen el ChatGPT Plus a lo mejor ya saben esto, pero igual a usted si va a contratar alguna herramienta, ya sea, como les decía, ChatGPT, Gemini, Copilot, Manus, ¿cierto? Hay distintos valores. DeepSeek. Miren, lo importante es que usted diferencie de los modelos o los tipos de GPTs que aparecen o chats, le va a dar varias opciones y esos son buenos tanto para generar información o para analizar datos y razonar y resolver problemas. Entonces, dependiendo del tipo de requerimiento que usted tenga, usted va a elegir uno u otro. ¿Ya? Y aquí podemos ver en este resumen cuáles serían los focos, en este caso objetivo principal, la representación de datos, ambos funcionan en transformar vectores, ¿cierto? O sea, transforma la información en vectores, ya sea si es una imagen o si es palabra, y va comparando magnitudes, cuál es el proceso de trabajo que utiliza para poder, en este caso, tomar decisiones. La generativa, como dice ahí, predice la siguiente palabra, genera una imagen o crea un contenido nuevo. Y los modelos razonadores lo que hacen es establecer inferencias, tomar decisiones y resolver problemas. ¿Ya? Son muy buenos, nosotros lo hemos usado de esa manera. Y aquí, al final, miren, les traje esta tablita de lo que tenemos actualmente en ChatGPT, que es principal que usamos, aparte de otras. Pero, por ejemplo, yo uso Gemini y ChatGPT. Y hago mis comparaciones y mis análisis, ya, pero estoy acostumbrado con ChatGPT. Ya, y ChatGPT viene con estas versiones 3.5, 4, 4 Turbo, que es el 4.5 que está limitada, el 4 Mini, el 4O Mini High y el 4 OVNI, ¿ya? Y aquí es donde vemos estas referencias desde el punto de vista de si son generativas o razonadoras, y hay el comparativo. Aquí, desde el punto de vista, lo limitado, por ejemplo, que está el 3.5, porque ahora estamos trabajando con 4.5, que es más integral. Tenemos el 4.0, el OVNI, que sería multimodal, y multimodal es que puede procesar distintos tipos de información, o sea, no solamente palabras, puede analizar palabras, video, imagen, todo integrado, data también. Entonces, es ahí donde nosotros también tenemos que tener estos cuidados y este conocimiento, porque si no, por ejemplo, un cliente estaba procesando datos con la inteligencia artificial básica, la gratuita, entonces le entregaba resultados, sí, pero limitados porque estaba, en este caso, encajonado en ocho consultas diarias. Entonces llegaba un momento en que se le bloqueaba, y ahora está súper limitado, y estaba utilizando un chat GPT, que en este caso, imagínense, el 3.5, que es el que está habilitado de manera gratuita, y desde el punto de vista de razonamiento lógico, para análisis de tendencia y todo lo que tiene que ver con pronóstico, no le iba a ayudar mucho. Le está entregando información, pero esa información no es tan
digamos, adecuada como podría entregar un modelo, un GPT-4 4o Omni. ¿Ya? Entonces, ese también son los acompañamientos que hacemos y la información que le entregamos a los clientes. ¿Cómo es la mejor manera que usted puede integrar? Y nuestro equipo de automatización, que está conformado por informáticos, ellos ven cómo automatizar, cómo hacer estas integraciones en Zapier, en Make y también en N8N, dependiendo del requerimiento del cliente, ¿eh? Porque ahí también hay otras cosas que hay que tener en consideración. Ya, y con esto, que se nos alargó el podcast, que la idea era que hubiese sido un poco más cortito, de unos 35 minutos, pero al final nos alargamos. Pero lo bueno es que entregamos esta información que era necesaria y vamos a seguir hablando de cómo nosotros podemos integrar la tecnología, así como vengo hace años diciendo, ¿eh? Porque antes eran las apps de productividad. Yo soy más asiduo, soy más fanático del papel, ¿sí? De los planners escritos. Pero igual sé usar muy bien todas las otras aplicaciones. O sea, aquí es donde puede ser. Estamos pensando hacer un curso Notion, porque ya Trello, creo que ya Trello se quedó en el pasado. Ha generado actualizaciones, pero yo creo que Notion ha hecho un mejor trabajo y aparte que tiene la integración de la IA. Por $10 usted puede tener un planificador así de última generación con inteligencia artificial integrada. Y aquí paso el dato también, yo no trabajo ni para OpenAI, ni tampoco trabajo para Notion, así que solamente es por la experiencia que he tenido con esas herramientas de tecnología. Y siempre vamos a mantener nuestro foco en las personas, en el bienestar, porque ese es el resultado último, como les decía. Así que con esta última imagen, oye, me empiezo a despedir, de verdad que pasó volando el tiempo, no me di ni cuenta, y vamos a continuar conversando de esta tendencia de la productividad y la inteligencia artificial. Y no cualquier productividad, recuerden, productividad dinámica. Así que espero que tengan una excelente tarde, día domingo. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós.